Bienvenidos a Panorama Militar, tu canal de análisis sobre conflictos, estrategias y decisiones clave que moldean el escenario global. En el episodio de hoy nos dirigimos directamente a Estados Unidos, donde una medida extrema ha reavivado antiguos temores de autoritarismo y desencadenado una nueva crisis institucional. Por primera vez en décadas, el presidente ordenó el despliegue de tropas activas en una de las mayores ciudades del país, y lo hizo sin el consentimiento del gobernador local. El escenario de esta tensión: las calles incendiadas de Los Ángeles. ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Cuál es el riesgo jurídico, político y social de desplegar infantes de marina para contener manifestaciones civiles? ¿Y hasta qué punto esto revela una estrategia electoral disfrazada de seguridad nacional? Prepárate para comprender uno de los episodios más controvertidos de la política militar estadounidense en los últimos años. Todo comenzó con una operación federal contra la inmigración ilegal en barrios densamente poblados de Los Ángeles. La acción, que resultó en la detención de decenas de inmigrantes indocumentados, provocó una ola de indignación, al principio con protestas pacíficas, pero que rápidamente escalaron a actos de violencia, saqueos y enfrentamientos con las autoridades. En pocas horas, el centro de la ciudad se convirtió en una zona de caos. Con la situación fuera de control, el presidente Donald Trump respondió con contundencia. Ordenó el envío de la Guardia Nacional de California para intentar contener los disturbios. Pero lo más explosivo de esta decisión fue que se realizó sin la aprobación del gobernador Gavin Newsom, quien se opuso rotundamente. Para ello, Trump recurrió a la federalización de la Guardia Nacional, un mecanismo poco utilizado que transfiere el control de estas tropas del Estado directamente al presidente. Y la escalada no terminó ahí. Ante nuevos episodios de violencia y amenazas contra instalaciones federales y agentes del ICE, Trump tomó una medida aún más inusual. Autorizó el envío de marines activos a Los Ángeles. Unos 700 infantes de marina de la Primera División fueron desplegados en el área metropolitana con la misión de proteger edificios federales y apoyar las operaciones de la Guardia Nacional, una decisión que desató un intenso debate sobre los límites del poder federal. El gobernador de California reaccionó de inmediato, calificó la intervención como inconstitucional, presentó una demanda contra el gobierno federal y acusó al presidente de utilizar la crisis para impulsar su propia agenda política. Para Newsom, el despliegue era una jugada electoral, una demostración de fuerza contra un estado de mayoría demócrata, usando el caos como herramienta para reforzar su narrativa de ley y orden. Pero Trump mantuvo su posición. Afirmó que la amenaza a la seguridad pública era real, que los disturbios estaban fuera de control y que el gobierno federal tenía el deber de proteger a sus funcionarios e instalaciones. Así, el conflicto local se convirtió en una disputa institucional, con un pulso entre el gobierno estatal y la Casa Blanca, en el que la Constitución estadounidense quedó en el centro del debate. La gran pregunta es: ¿hasta dónde llega el poder del presidente para intervenir militarmente en un estado sin su consentimiento? Este es el corazón del conflicto. La legislación de Estados Unidos, a través de la ley Posse Comitatus de 1878, prohíbe expresamente el uso de las Fuerzas Armadas para funciones de policía interna. Sin embargo, existen excepciones, siendo la principal el Insurrection Act de 1807, que permite el uso de tropas cuando hay una insurrección o un obstáculo claro a la aplicación de las leyes federales. Curiosamente, Trump no invocó formalmente ese acto. En su lugar, utilizó una combinación de leyes más vagas que permiten la protección de instalaciones federales. Para los expertos legales, el hecho de no invocar directamente el Insurrection Act demuestra una estrategia de precaución política y jurídica. Hacerlo implicaría reconocer oficialmente una insurrección interna, con consecuencias graves. Pero movilizar tropas sin ese respaldo también genera dudas profundas sobre la legalidad de la acción. Más allá de una crisis de seguridad, este episodio se convirtió en un caso de estudio sobre los límites del poder presidencial, la autonomía de los estados y los peligros de militarizar la política. El uso de tropas entrenadas para el combate en contextos civiles, sin reglas claras de enfrentamiento, aumenta el riesgo de confrontaciones violentas y violaciones a los derechos. Los marines están preparados para eliminar enemigos, no para contener manifestaciones ciudadanas. En el Congreso, el debate estalló. Mientras los legisladores demócratas denunciaron un abuso de poder y un autoritarismo latente, los republicanos aliados de Trump defendieron la medida, argumentando que era necesaria para restablecer el orden y proteger a los agentes federales. A pesar de la resistencia del gobernador, el gobierno federal decidió reforzar aún más su presencia. Además de los 700 marines, otros 1.700 miembros de la Guardia Nacional fueron enviados a Los Ángeles. Incluso se mencionó la posibilidad de extender la presencia militar a otras regiones si la violencia se expandía. Históricamente,
el uso de tropas dentro del territorio estadounidense ha sido tratado con extrema cautela. La última vez que ocurrió algo similar fue durante los disturbios de Los Ángeles en 1992, tras el caso Rodney King. Antes de eso, en los años 60, se usaron tropas federales para garantizar la desegregación racial, pero casi siempre con el consentimiento de los gobernadores. Esta vez, el escenario es diferente. La ausencia de consenso, el clima político polarizado y los intereses electorales cruzados hacen que todo sea más inflamable. Las protestas pueden terminar, pero las consecuencias de esta decisión durarán. Y con las elecciones acercándose, tanto Trump como sus adversarios usarán este episodio como herramienta política. Lo que estamos viendo en Los Ángeles va mucho más allá de una respuesta a una crisis. Es un enfrentamiento entre el Estado y el gobierno federal, entre el orden y la libertad, entre la ley y la política. Y en este terreno minado, cualquier paso en falso puede tener consecuencias graves. Si quieres seguir acompañando análisis claros y directos sobre seguridad, estrategia y geopolítica, suscríbete ahora a Panorama Militar y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.